Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a hablar acerca de cómo calcular el tamaño de la muestra. Entonces, tenemos este valor de Z, que es un valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la muestra calculada. Por ejemplo, cuando el nivel de confianza es del 95%, entonces tenemos un valor de Z que es de 1,96. Eso ya está tabulado, está estandarizado. Entonces, acá tenemos 95% y el valor de Z para ese nivel de confianza es de 1,96. ¿Cómo se calcula el valor de Z? Se resta la media de la muestra menos la media poblacional. Entonces, se divide eso dividido la desviación estándar poblacional. Entonces, de esa manera se calcula entonces el valor de Z y se va tabulando. Entonces, si yo quiero un nivel de confianza del 99%, entonces mi error va a ser del 1% y el valor de Z es de 2,58. Entonces, en este caso, para 95% o el nivel de confianza del 95%, el error es del 5% y el valor de Z es de 1,96. Para un nivel de confianza del 99%, el error es del 1% y el valor de Z es 2,58 aproximadamente, haciendo un redondeo en este punto. Entonces, el 95% de confianza significa que los valores obtenidos tienen una probabilidad del 95% de estar en este sector de la campana de Gauss y una probabilidad de 2,5 más 2,5 de estar en estos extremos, ¿verdad? Entonces, esa es la probabilidad de error que se tiene con un nivel de confianza del 95%. Y con un nivel de confianza del 99% se tiene un error del 1%. Entonces lo ideal es que los valores se centren alrededor del valor central, alrededor de la media. De esa manera entonces, mientras más alejados estén los valores obtenidos en el estudio de la media, entonces más error se va a estar cometiendo. De esa manera, entonces, el valor de Z son valores ya estandarizados, son valores tabulados y vienen así en estas pequeñas tablas que se pueden observar acá. Esto se conoce como distribución normal y representan el área debajo de la curva de Gauss, debajo de la campana de Gauss. Entonces lo que hacemos es utilizar esta fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Nosotros tenemos n es el tamaño de la muestra, n mayúscula es el tamaño de la población, Z es el nivel de confianza, P y Q es la probabilidad, P es la probabilidad a favor y Q es la probabilidad en contra. Entonces, en este caso, usamos 50, el valor de la P va a ser 50 y el valor de Q va a ser 50. El error, entonces, tenemos acá. Si nuestro nivel de confianza es del 95%, entonces el error es del 5%. Entonces, en ese caso, usamos el valor 5. 5 al cuadrado, 25. N es el tamaño de la población menos 1 más Z, entonces que ya está tabulado, estandarizado para cada nivel de confianza y P y Q se utiliza 50. Esto es para poblaciones finitas. ¿Qué significa que sea una población finita?
que tenga menos de 100.000 posibles observaciones o 100.000 individuos. Entonces, de esa manera, una población infinita, se considera que una población es infinita cuando tiene más de 100.000 individuos o 100.000 posibles observaciones. Y cuando es una población infinita, se usa esta forma abreviada de la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Directamente Z por P por Q dividido el error. Entonces, acá tenemos nuestra tabla que los valores, los niveles de confianza del 95%, del 90% y del 99% ya están completamente tabulados, ¿verdad? Para el 90%, entonces el error o el posible error es del 10% y el valor de Z es de 1,6. De esa manera, entonces, cuando el nivel de confianza es 95%, entonces el error es del 5% y el valor de Z es 1,96. Cuando el nivel de confianza es del 99%, el error es solamente del 1% y el valor de Z es 2,57. En este caso, entonces, se redondea a 2,58. Y para 95%, entonces es 1,96 el valor de Z. Para 90% es 1,64. De esa manera, entonces, un nivel de confianza al 95% tiene un valor de Z de 1,96. Un nivel de confianza del 99% tiene un valor de Z de 2,57. Entonces, de esa manera tenemos nosotros el tamaño de la fórmula para calcular el tamaño de la muestra para una población finita menos a 100.000 observaciones y la fórmula para calcular cuando es una población infinita, más de 100.000 posibles observaciones. Entonces, de esa manera se puede calcular el tamaño de la muestra que se va a ir utilizando. Entonces, tenemos este ejercicio para explicar un poco cómo se calcula, para demostrar cómo se calcula el tamaño de la muestra. Entonces, tenemos una población que está constituida por 80.000 individuos. Entonces, la población se representa con la letra mayúscula N y como el nivel de confianza es del 99%, entonces el error es del 1%. Entonces P es 50 y P es la probabilidad a favor y Q es la probabilidad en contra. Entonces Z para un valor de 99% es 2,56. Entonces calculamos el tamaño de la muestra. Entonces va a ser 80.000, que es el tamaño de la población, por 2,56, que es el valor de Z para un nivel de confianza de 99% elevado al cuadrado, por P, que es 50, y por Q, que es 50, dividido el error, en este caso, elevado al cuadrado, que es 1 para un nivel de confianza del 99%, el error es 1, por N, que es el tamaño de la población, 80.000 en este caso, menos 1 más Z, que es 2,56 al cuadrado, por P y Q, que son P y Q, utilizamos 50 por 50. Entonces, en este caso, el tamaño de la población tenemos que es 13.700, el tamaño de la muestra es 13.776. Ese número de individuos debemos de encuestar, entonces, en el caso que tengamos una población de 80.000 individuos y
queramos que el nivel de confianza sea del 99% y el error solamente del 1%. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, que es el mismo ejercicio que vimos anteriormente, pero en este caso es el error, aumentamos el error a 5% y empezamos a reducir el nivel de confianza a 95%. El anterior era 99% el nivel de confianza y ahora es 95%. El tamaño de la población, entonces mantenemos constante y se representa entonces por la letra N. Reemplazamos los valores entonces correspondientes y de esa manera el error es 5, entonces 5 al cuadrado 25. 80.000, que es n mayúscula, la población, menos 1, más z para un nivel de confianza del 95%, que es 1,96 elevado al cuadrado por 50, dividido el error al cuadrado, que en este caso es 5, por 80.000, entonces, que es el tamaño de la población, menos 1, más 1,96 al cuadrado, que eso representa el valor de z para un nivel de confianza del 95%. Efectuando todo esto, tenemos nosotros entonces el tamaño de la muestra, que es 384 individuos. Entonces, acá vamos a ver el ejercicio anterior. Entonces, para un nivel de confianza del 99% y un error del 1%, necesitamos encuestar 13.776 individuos. Y para un error del 5% y un nivel de confianza del 95%, entonces necesitamos encuestar solamente 384 individuos. Eso es una gran diferencia cuando se habla de tiempo y cuando se habla de costo en un trabajo de investigación. Entonces, aumentando el error, se puede, al disminuir el tamaño de la muestra, entonces se aumenta el error. Entonces, y se disminuye el nivel de confianza. Entonces, de esa manera, si aumentamos aún más el error al 10% en este caso, y empezamos a reducir el nivel de confianza al 90%, entonces necesitamos encuestar solamente 68 individuos. Pero nuestro error va a ser mucho más grande y también el nivel de confianza va a ser mucho menor. De esa manera entonces no se recomienda trabajar con un error del 10%. Lo máximo recomendable en un trabajo de investigación es un error del 5% y un nivel de confianza del 95% para investigaciones en ciencias sociales. Y cuando se trata de investigaciones médicas, biomédicas, y de esa naturaleza, del área de la salud, entonces se recomienda un error del 1% solamente. Entonces, se tienen que trabajar con un tamaño de muestra mucho más grande para que tenga un mayor nivel de confianza. Entonces eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal. Muchas gracias.